Músculos vamos a encontrar, vamos a mirar tres músculos, ¿cierto? Cuatro músculos que van a ser los músculos intercostales. Los músculos que vamos a ver, los intercostales, forman parte de la capa profunda del tórax, o sea, los músculos profundos del tórax. ¿Profe, ellos también están en hombros? Y los músculos serratos, que son tres, un músculo serrato anterior y dos músculos serratos posteriores, corresponden a los músculos superficiales del tórax. Entonces, los músculos intercostales externo e interno son muy sencillos. ¿Sí? Ok. Acá veo los músculos intercostales. Muy bien. Entonces, acá veo los músculos intercostales externos. Son músculos planos, son músculos cortos, ¿sí? ¿Dónde se va a originar los músculos intercostales? Pongan atención. Se origina, cada músculo intercostal se origina en el borde superior de la costilla, de una costilla, de la costilla inferior, y termina en el borde superior de la costilla, en el borde inferior de la costilla superior. Miren, intercostal externo comienza, en el borde inferior, no borde superior, borde superior de la costilla inferior y termina en el borde inferior de la costilla superior. Cada músculo intercostal es así. Si hacemos este músculo intercostal, este que está acá, ¿dónde comenzaría? En el borde superior de la costilla inferior. ¿Señor? Sí, qué pena. Ay. Ok, y vamos a ver este músculo intercostal, este de acá. ¿Dónde comienza? En el borde superior de la costilla inferior, ¿sí? ¿Dónde termina? En el borde inferior de la costilla superior. Así son los intercostales, tanto externos como internos. Igual. La única diferencia es la orientación de las fibras, nada más, ¿cierto? O sea, cuando uno ve un tórax, por ejemplo en la cirugía de corazón abierto, ¿cierto? Cuando ve un tórax, lo primero que uno ve es el músculo intercostal externo. Cuando se hace la esternotomía y se abre el tórax, veo el músculo intercostal interno. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. Veamos ahora los músculos superficiales del tórax, que son el músculo serrato, el serrato anterior y los dos serratos posteriores. Muy bien, el serrato posterior, ambos, hay un serrato postero superior y hay un serrato postero inferior, se va a originar, el serrato postero superior está acá, ¿sí? Se va a originar en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales 7 a la vértebra torácica 3, el póstero superior. ¿Y dónde va a terminar? En el borde superior de las costillas 2, 3 y 4. ¿Cierto? ¿Cuál es la función de este músculo serrato postero superior? Elevar costillas. ¿Cuándo se elevan las costillas? En el proceso de inspiración. Entonces se elevaron las costillas, ¿sí? Ahora, veamos el serrato postero inferior. También se va, ese está por acá, se va a originar en las apófisis espinosas de la vértebra torácica 12 a la vértebra lumbar 2, apófisis espinosa. Y va a terminar en el borde inferior de las costillas 8 a la 12, o sea, las últimas 5 costillas.
Su función, la contraria al músculo serrato postero superior, descender la costilla. Entonces cuando yo inhalo, se elevó la costilla, serrato postero superior y serrato anterior. Cuando yo boto el aire, serrato postero inferior. Aquí estoy viendo por dentro el tórax. Entonces, estos músculos que estoy viendo son los músculos intercostales internos. Músculos intercostales internos. Muy bien. Atención a esto acá que es un poquitico enredado la parte de las arterias. En cada espacio intercostal va a pasar un paquete, que es el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Qué significa esto? Vena, arteria y nervio, en este caso le ponemos el nombre intercostal. Vena, arteria, nervios, intercostal. ¿Cierto? Muy bien. A nivel del espacio intercostal, vamos a ver arterias. Pasan 3 arterias intercostales. 3. De esas 3 arterias intercostales, una arteria es intercostal posterior y hay 2 arterias intercostales anteriores. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, en cada espacio intercostal van 3 arterias intercostales. De esas 3, una es una arteria intercostal posterior y 2 son arterias intercostales anteriores. ¿Sí? Las arterias intercostales posteriores, la gran mayoría, se va a originar de la arteria aorta torácica descendente. Aorta torácica descendente. Ya vamos a ver ahorita cuáles. ¿Sí? Se van a originar otras arterias intercostales anteriores, lo que es posteriores, perdón. La primera y la segunda se van a originar de la arteria subclavia, ahorita vemos, y otras de la arteria axilar. Entonces, acá tengo la aorta. Esta será la arteria intercostal posterior y estas serán las arterias intercostales anteriores. Acá tengo la aorta y estas ramitas que ven ustedes acá son las arterias intercostales posteriores, ¿cierto? Aquí veo todo y esta es aquí adelante, por dentro del tórax, pero acá adelantico. Aquí está el esternón y estoy viendo el esternón por detrás. Esta arteria que ustedes ven acá se llama la arteria torácica interna. Y esa arteria torácica interna se originó en la arteria subclavia. Y de esas arterias torácica interna, miren, salen las 2 arterias intercostales anteriores. ¿La ven? Bien. Aquí veo todo. Veo las arterias intercostales posteriores y anteriores. Esta es la torácica interna, esta es la arteria subclavia. Y aquí está la arteria intercostal, perdón, la torácica interna. Y de ahí están saliendo las arterias intercostales anteriores, las 2 arterias intercostales anteriores. Y allá atrás veo las arterias intercostales posteriores. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con las arterias intercostales. Ya tenemos claro todo eso, ¿cierto? A ver. Estas son apenas. Aquí veo el espacio intercostal, ¿cierto? Veo la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. ¿Sí? Bueno. A ver. Ya prendo la luz. Vamos a hablar de las arterias intercostales posteriores.
arterias intercostales posteriores. La primera y la segunda arteria intercostal posterior se van a originar de un tronco que se llama el tronco costocervical. Tronco costocervical, ¿sí? Y ese tronco costocervical, ¿de dónde se origina? De la arteria subclavia, que ya hace un ratico la veíamos, la arteria subclavia. ¿Listo? ¿Bien? Ahora. De la tercera, ¿sí?, a la 11ª arteria intercostal posterior se van a originar de la arteria aorta. De la arteria aorta. Debajo de la costilla 12, yo no puedo hablar que es arteria intercostal, porque ¿qué significa la palabra intercostal? ¿Cómo? Entre dos costillas. Y nosotros debajo de la costilla 12 no tenemos más costillas. Entonces no la podemos llamar intercostal, ¿cierto? Entonces la voy a llamar debajo de la costilla 12 está la arteria subcostal. Sub significa ¿qué? Debajo, ¿cierto? Arteria subcostal. Y esa arteria subcostal también se origina de la arteria aorta. ¿Sí? También se origina de la arteria aorta. Estamos en las arterias intercostales posteriores. ¿Sí? ¿Entendieron esto? ¿Qué no entendieron? Entonces, La primera, ¿de dónde es ¿de dónde se origina la primera intercostal posterior? Tronco costo cervical. Tronco costo cervical. ¿Sí? Entonces, acuérdense, entre cada costilla, por delante y por detrás, va un paquete vasculo nervioso, ¿cierto? Que se va a llamar van intercostal. ¿Qué significa van? Que va a haber una vena, una arteria y un nervio que se llaman intercostales. ¿Sí? Ahora, en esas arterias, en cada espacio intercostal, hay 3 arterias intercostales. 3. Una de esas 3 son arterias intercostales posteriores y 2 son arterias intercostales anteriores. ¿Sí? ¿Listo? Bien. La primera y la segunda arteria intercostal posterior, o sea, la que está por acá, ¿sí?, se originan de un tronco, que ese tronco se llama tronco costocervical. ¿Y ese tronco costocervical de dónde se origina? De la arteria subclavia. Listo. La arteria intercostal posterior de la tercera a la 11 se originan directamente de la aorta. Y la que está por debajo de la costilla 12 no la puedo llamar intercostal. Entonces se llama ¿cómo? Subcostal. Y esa arteria subcostal se origina también de la arteria aorta. De la arteria aorta. ¿Sí? Bueno. Pasemos ahora a las arterias intercostales anteriores. De la primera a la sexta arteria intercostal anterior se va a originar de la arteria torácica interna, que yo se las mostré ahorita. Arteria torácica interna. ¿Y esa arteria torácica interna dónde nació? En la arteria subclavia. Arteria subclavia. ¿Correcto? De la séptima a la 10ª
espacio intercostal anterior. La arteria intercostal anterior se origina de una arteria que se llama la arteria musculofrénica. Arteria musculofrénica. ¿Y de dónde salió la arteria musculofrénica? Esta arteria musculofrénica es la misma torácica interna. Es la misma torácica interna. Simplemente que si nosotros vemos, nuestro tórax es así, ¿cierto? Nuestro tórax es así. Entonces ya esto es tórax o abdomen acá. Esto ya que es acá, abdomen. Entonces no se puede llamar arteria torácica, porque no está en el tórax. ¿Está en dónde? En abdomen. Entonces por eso se llama músculo frénico, porque va a ir al músculo diafragma. Pero es la misma, ¿sí? ¿Qué? ¿Músculo qué? Frénico. Frénico. Músculo diafragma, perdón. Músculo diafragma. Ah, la arteria se llama musculofrénica. Musculofrénica. Entonces, hagan de cuenta que la arteria torácica interna viene así. Chan. Y me da las arterias intercostales anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí atravesó un músculo que se llama diafragma y entró al abdomen. No la puedo llamar torácica, porque ya estamos en abdomen. Entonces se llama arteria musculofrénica. Musculofrénica. Pero en los libros de anatomía aparece como si fuera la torácica. Sí, es la misma. Ahorita les muestro. Y entonces, esta musculofrénica me da la 7, 8, 9 y 10. Intercostal anterior. Perdón, no era 10, era 9. Qué pena. 9. ¿Sí? 9. Ojo, los espacios intercostales 10 y 11 no tienen arteria intercostal anterior. No tienen arteria intercostal anterior. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quedó claro? Voy a mostrarles esa imagen. Nacen en la arteria aorta. Y esta no es intercostal, esta es ¿qué? Subcostal. Y todas de la 3 hasta la 11 como arteria intercostal posterior nacieron de la aorta. Y la 12, que va por debajo de la costilla 12, se originó también en la arteria aorta y se llama subcostal. ¿Sí? Miremos la torácica interna, miren acá. Se originó de una arteria acá, miren acá. La torácica interna se originó de esta arteria que decíamos que se llama ¿cómo? Subclavia, ¿verdad? Perdón. Esta arteria torácica interna me da las arterias intercostales anteriores. ¿Cuáles? De la 1 a la 6. Miren. Primera intercostal anterior, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Esto que ustedes ven acá es el músculo diafragma. La arteria intercostal anterior atravesó el diafragma y entró al abdomen. Por lo tanto, no se puede llamar torácica interna. Entonces, ¿cómo se llama? Músculo frénica. Y la musculofrénica me da la 7, 8 y la 9, arteria intercostal anterior. 10 y 11 no tienen espacios intercostales anteriores, no tienen 10 y 11. Y por lo tanto no tienen subcostal. ¿Sí? ¿Listos? Amarillo. Bueno, preguntas. ¿Qué no entendió? Pasa. Y me dices que entendiste. Pues, o sea, Pasa y me dice que entendiste. Para yo irte ahí en el dibujo corrigiendo. No entendí, no. Eche para adelante.
Bueno, de la 10 y la 11. ¿En qué? De la musculofrénica. Sí. Listo. La musculofrénica me da, atravesó el diafragma, la torácica interna, atravesó el diafragma. ¿Sí? Y me cambió de nombre. Braquio, ¿por qué? Porque esta vena viene del brazo. Cefálico, ¿por qué? Porque esta vena viene del cerebro, del encéfalo. ¿Cuál les recomiendo más que digan? Yúgulo subclavio. Porque me está diciendo quién me forma ese tronco. ¿Sí? Bueno. Ok. Resulta que este tronco yúgulo subclavio es ¿de qué lado? Sí, de la otra derecha. Entonces debemos tener también un tronco yúgulo subclavio. Lo mismo. La vena yugular interna se une con la vena subclavia y me forman el tronco yúgulo subclavio. Los dos troncos yúgulo subclavios se unen y me forman una vena que se va a llamar la vena cava superior. Y esa vena cava superior termina en la aurícula derecha del corazón. Aurícula derecha del corazón. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Pero ahora sí. No, para. no. ¿Qué no? No.